¿Qué tal? Buenos días. Esta mañana vamos a hablar de esa ley o propuesta de ley que ahora están llamando Mordaza. Algunos dicen con dedicatoria a los medios. Hoy en República. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestro invitado. Esta mañana nos acompaña el señor Jorge Velado, presidente del partido Arena. Bienvenido a República, señor Jorge Velado. Muchas gracias, Carlos. Buenos días, un saludo a todos los amigos televidentes y gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Bueno, comencemos hablando acerca de esta propuesta del FMLN. La presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, dijo que quiere que se aprueben dos propuestas que ellos tienen en mente. Una es la de la cárcel para los evasores y la otra la presentación obligatoria de la declaración patrimonial ante el Ministerio de Hacienda. Antes de que responda, quisiera que escuchemos lo que dijo. Ojalá pudiesen ser aprobados esta semana. Eso urge. En el caso del tema de la cárcel para los evasores, el FMLN tiene 9 años de estar luchando por eso. Y dicen que se debe transparentar todo, pero no quieren votar por la declaración patrimonial. Pues hoy es el momento de que hagan patria. Bueno, ¿es cierto que no quieren votar por la cárcel para evasores y la declaración patrimonial, don Jorge? No, lo que tenemos que hacer es, como debe hacerse con todas las propuestas de ley, es que deben de ser llevadas a la comisión, en la comisión estudiadas, evaluadas, consensuadas y después tomar una decisión. Yo quiero decir aquí sobre el tema de la cárcel para los evasores, que en muchas partes del mundo hay cárcel para aquel que evade impuestos. Y nosotros en Arena obviamente quisiéramos ver que se tomaran acciones concretas sobre aquellas personas que no pagan impuestos, porque no es justo que una persona, que tal vez una persona que tiene ingresos muy bajos no esté pagando impuestos como el IVA, tal vez no cae dentro de la categoría para pagar impuestos sobre la renta, y alguien que tiene un ingreso bastante alto esté evadiendo impuestos. Pero lo que tenemos que tener mucho cuidado es que esta ley no se convierta en una manera de persecución política y, por qué no, persecución fiscal a personas que de alguna manera u otra tienen afinidad a un partido político o a otro. O sea, no estoy diciendo específicamente a donantes o amigos de Arena, sino que también puede ser amigos y donantes del FMLN o de cualquier otro partido. Porque hoy es el FMLN el que está en el gobierno, pero después puede llegar cualquier otro gobierno. Después, ojalá nunca nos suceda como ha sucedido en países como Venezuela o Ecuador, en donde llega un caudillo y lo que hace es utilizar esas leyes como un instrumento de persecución. Entonces lo que tenemos que encontrar es la manera de que no sirva para eso, para perseguir. Fíjese que cuando uno lee esta propuesta de ley, prácticamente con que existiera sospecha de que una persona está evadiendo impuestos, puede ir preso. Eso no puede ser, eso va en contra de nuestras leyes. Es decir, una persona tiene que ser vencida en juicio. Entonces no puede ser que porque el Ministerio de Hacienda se le ocurre que fulano de tal parece que está evadiendo impuestos, vaya a haber una persecución y esa persona vaya a terminar presa. Acordémonos hace unos meses, amigos televidentes, que aparecieron unas listas en los periódicos de personas que supuestamente estaban evadiendo impuestos. Y sin embargo, en esas mismas listas claramente decía que muchos de esos estaban haciendo uso de un recurso. Ese recurso que es dentro del Ministerio de Hacienda, no estaba concluido el proceso. Es decir, por lo tanto, esas personas no debieron, o esas empresas no debieron haber aparecido en esos listados. Ese, digamos, es la observación grande que nosotros tenemos. Con respecto al tema de la declaración de bienes patrimoniales, pues qué bueno, que imagínese si en este momento esa ley pasa, pues
algunos personajes como el expresidente de la misma Asamblea Legislativa debería estar obligado a declarar todos sus bienes. Nosotros en Arena no le vemos problema de que las personas declaren sus bienes. Lo que sucede es que la razón por la cual el FMLN está queriendo empujar una ley de declaración de bienes no es para ver si esas personas compraron los bienes con fondos limpios o no, es porque ellos mismos ya dijeron que sería una manera de empezar a poner un impuesto también, es decir, agarrar su declaración de bienes y decir, bueno, a Carlos Toledo le tocaría un impuesto adicional de tanto. Es decir, seamos sinceros, señores del FMLN, ustedes lo que quieren es buscar otra fuente de impuestos, no es para controlar si estos bienes fueron adquiridos de forma clara, si no hay lavado de dinero, etcétera. Entonces, de igual manera, nosotros lo que consideramos es que esto debe de llegar a la comisión, como ya está dispuesto, a hacer los análisis, hacer los estudios, hacer las consultas y de eso tomar decisiones. A ver si entiendo. Entonces, señor Velado, si la ley tuviese, digamos, el respeto al debido proceso, que es lo que entendí de su exposición anterior, ustedes estarían entonces dispuestos a que efectivamente se penara con cárcel a los evasores, pero siempre y cuando se les haya vencido un juicio. Es correcto. Y siempre y cuando esto nos sirva para persecución de carácter político, bueno, y fiscal, pues porque hay gente que ahorita está asediada, que tiene constantemente ahí a personas del Ministerio de Hacienda haciéndole auditorías una tras otra, simple y sencillamente porque pertenecen a una asociación de la empresa privada que critica. Eso no puede ser. Aparte del respeto al debido proceso, ¿cómo buscaría usted garantizar que esta ley, por ejemplo, tuviera candados que evitaran que esta ley se utilizara como una especie de persecución política? Bueno, eso es lo que hay que analizar, Carlos. Nosotros, obviamente, como partido hemos empezado a hacer nuestros análisis, nuestros miembros de la fracción legislativa y nuestros asesores han estado revisando y en su momento haremos nuestras propuestas. Ahora, fíjese qué problema cuando la presidenta de la Asamblea Legislativa dice en una declaración como la que acabamos de ver, que ojalá se apruebe este jueves. O sea, quiere decir que al igual que los impuestos que se aprobaron la semana pasada, no quieren discutirlos, no quieren que haya análisis, no quiere que haya debate al respecto. Eso no puede ser, tiene que haber todo un proceso de debate en el cual pues salga la ley como debe de ser y como usted muy bien lo señala, que tenga los candados suficientes para evitar que esto vaya a ser una... Si no, ¿a qué vamos a llegar, Carlos y amigos televidentes? Vamos a llegar a lo que ha pasado en Venezuela, lo que ha pasado en Ecuador, que estas leyes se utilizan única y exclusivamente para perseguir a aquellos que no están de acuerdo con el régimen del momento. Ahora, con esta propuesta también se obligaría a que todas las personas naturales básicamente declaren su patrimonio. Los que argumentan a favor de la medida es que de esta manera podemos detectar a los evasores. Sí, definitivamente, porque si usted tiene, como ha sucedido últimamente, que encuentra que hay personas que han aumentado su presupuesto su patrimonio, hasta en un 2000 y pico %, quiere decir que de alguna manera esas personas está en tela de juicio si han pagado, y no estoy diciendo que no lo hayan hecho, está en tela de juicio si han pagado o no han pagado los respectivos impuestos por la adquisición de esas propiedades y si han pagado impuestos por los ingresos que le generaron o le generaron para ir a comprar esos activos. Entonces, no es una mala idea, creo que siempre y cuando sea bien usado, por un lado, pero yo me imagino en manos de un gobierno como el FMLN, el detalle de su patrimonio, de mi patrimonio, bueno, yo no tengo un patrimonio grande, pues, pero, y del patrimonio de muchas personas que nos están viendo en este programa, ¿para qué va a servir? Es decir, hasta para extorsionar, porque lastimosamente, y hay que decirlo, en este país, una persona que da indicios que tiene algún bien, lo primero que está sujeto a una extorsión. Entonces, de igual manera, hay que tomar las medidas correspondientes. No podemos hablar de que esta es una cuestión que se va a aprobar el jueves.
Lastimosamente, si es cuestión de votos, pudiera ser de que el FMLN ya tenga los votos, pero imagínense qué irresponsabilidad tan grande. Y otra vez de nuevo, el FMLN lo que está haciendo es que se alejan del pueblo, se alejan del votante, de la gente, porque lo que están haciendo es afectando más a las personas, en este caso con posibles nuevos impuestos. Ok, lo de las personas naturales de repente para muchos es quizá una especie de sobreextensión del poder del gobierno, pero hablemos entonces de los funcionarios públicos. Hay algunos proyectos de ley de probidad que se están discutiendo en la Asamblea Legislativa. Uno de ellos propuesto por un comité de ley de probidad, si mal no recuerdo. ¿Usted estaría a favor de una ley que precisamente ayudara a fiscalizar lo que un funcionario tiene antes de ser funcionario, durante su funcionamiento como servidor público, cuando termina la función pública y hasta 10 años después, para verificar que 10 años después de repente los frutos de una labor mala vida no llegan nuevamente a la casa de esta persona? Totalmente de acuerdo. De hecho, nuestra fracción legislativa fue invitada recientemente por ese grupo promotor y se planteó. Hubo obviamente preguntas, hubo incluso hasta cuestionamientos, específicamente 2 miembros de la fracción, que por cierto son abogados, tenían dudas con respecto a la parte, digamos, legal de esto, para evitar dejar esos vacíos que después pudieran convertir la ley en una ley inaplicable. Pero en general, y como en esa oportunidad también lo dijo nuestro jefe de fracción en esa reunión, nosotros estamos de acuerdo. Con la probidad no tenemos ninguna duda. De hecho, imagínense, nosotros hemos ido más allá y hemos hablado hasta de por qué no tener una CCS en El Salvador, que viniera a combatir la impunidad o ayudar a combatir la impunidad, ayudar a combatir la corrupción. Nosotros no tenemos ningún problema, todo lo contrario. Ahora, uno se pregunta por qué partidos como el actual partido de gobierno sí le tienen miedo. ¿Qué es lo que pueden estar escondiendo de sus funcionarios? Entonces, no, nosotros, Carlos, en resumen, estaríamos totalmente de acuerdo. Lo que hay que ver de nuevo es cómo debe de quedar la ley para que esa ley no vaya a ser declarada en el futuro cercano inaplicable, o incluso una ley que vaya a contravenir la Constitución y que lejos de favorecer venga y se obligue a que se retroceda. Entonces, nosotros no tenemos absolutamente ningún problema. Nosotros somos un partido que estamos a favor de la transparencia, estamos a favor de la persecución de este tipo de, llamémosle, de crimen que se puede estar fraguando o llevando a cabo en contra de las arcas mismas del Estado. Precisamente hablando de probidad y de CCS, señor Delado, ¿usted está consciente que esto podría o tendría la posibilidad de incluso salpicar a exfuncionarios de su propio partido? Mañana, por ejemplo, se lleva a cabo la audiencia contra el expresidente Flores. Tengo entendido que entre el 2009 y el 2013 la sección de probidad descubrió que se hicieron depósitos a su cuenta por $3,5 millones, de los cuales al final, después cuando se investigó, solo se encontraron como $6,000. Esto podría, digo yo, no es que sea certero, pero podría salpicar a algunos funcionarios de su partido. Y mucha gente dice, y lo debo decir, que Arena y personas usualmente asociadas con la derecha quieren una CCS simplemente porque no aplicaría a los gobiernos que fueron de su partido. No, eso, bueno, primero, eso no es cierto, porque nosotros, ya lo hemos dicho privada y públicamente, estaríamos en toda la disposición que incluso la CCS, o como se le quiera llamar, pudiera ir unos años atrás. Siempre y cuando esté dentro de la ley, pues, porque también hay leyes, pues, que dentro del país, en el país, que cumplir. Con respecto a que si una investigación de este tipo puede salpicar, usted muy bien lo dijo y se lo agradezco, a algunos funcionarios. Mire, yo quiero decir una cosa aquí ante las cámaras, y es que los partidos políticos no es que sean buenos, malos, corruptos o no corruptos. Son personas que siendo parte de un partido político o siendo miembros de un gobierno de un presidente que llevó un partido político, pueden ser buenos, malos, corruptos, no corruptos, etcétera. Por lo tanto,
Si nosotros en Arena, cuando gobernábamos el país, tuvimos alguno de nuestros gobiernos e incluso persiguió a funcionarios de su gobierno o de gobiernos anteriores que tenían serias dudas sobre actos de corrupción, ¿por qué no lo vamos a permitir ahora? Es decir, una persona que va y manejando fondos del Estado lo mal utiliza, a mí me está robando porque yo pago impuestos. Yo pago impuestos todos los años, presento mi declaración, me hacen mis respectivos descuentos en la empresa, etcétera. Pago IVA. Si una persona mal manejó fondos, esa persona debe pasar por todo el proceso de ley. Lo que nosotros siempre hemos dicho es, no vamos a hacer baúl de nadie. Lo único que pedimos es que se apliquen las leyes como deben de ser y que no sirvan estas cuestiones para persecuciones de tipo políticas. Eso no puede ser. Así que nosotros no tenemos absolutamente ningún problema. Ahora, ojalá también sea con los actuales gobiernos y los gobiernos recién pasados. De los dos gobiernos recién pasados, nadie dice nada. Y a los que persiguen son aquellas personas que a toda luz no tienen nada que ver. Y voy a dar un ejemplo. Ahí se habla mucho del caso de la Diego de Holguín, ahora Monseñor Romero. ¿Y se acusa a quién? Se acusa al último ministro, a Jorge Nieto, una persona correcta, una persona que todos los que lo conocemos sabemos que él entró a trabajar al gobierno y salió con los mismos bienes que entró, viviendo en su misma casa, con sus mismos carros, sus hijos en colegios pues modestos, con una educación como la que cualquier profesional le puede dar a sus hijos, pero nunca hemos visto a Jorge Nieto teniendo helicópteros o viviendo una vida de opulencia, todo lo contrario. Y sin embargo, él está pagando los platos rotos de esa fiesta en la cual él no participó. Pero eso sí, la fiscalía y las personas que deberían de haber investigado todo esto, como que no revisaron más atrás. Y yo recuerdo claramente cuando el actual ministro de Obras Públicas, que era ministro en el gobierno pasado, hace unos señalamientos directos, no a la gestión de Jorge Nieto, que Jorge Nieto llega a solventar los problemas, hace un señalamiento directo a otras personas, y esas personas, y ese exministro, ahí está tranquilamente. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, ¿cómo funcionan las leyes en nuestro país? Cuando esta persona, Jorge Nieto, llega en su momento a ocupar ese puesto de ministro, él llega a solventar los problemas que el anterior ministro había dejado y resuelve varios de ellos y queda digamos, con algunos problemas, pero lo trata de hacer de la mejor manera posible. Y ahora él va a pagar, o está pagando los platos rotos, gastando un montón de dinero en defenderse. Entonces, eso es lo que nosotros no podemos permitir en este país. Entonces, señor Velado, para recapitular, ¿usted está a favor de que se investigue a toda aquella persona o funcionario público o exfuncionario público sobre el que haya algún indicio de enriquecimiento irregular, independientemente de si este es un expresidente de Arena, del FMLN, un diputado del PCN, del FMLN o de Arena? Totalmente, o de Gana también. O de Gana. Se nos olvida. Bueno, con esa idea nos vamos a la pausa, ya regresamos en solo minutos. Bueno, señor Velado, hablemos un poco ahora de impuestos. La semana anterior se aprobaron el 5% para la telefonía y el consumo tecnológico y un 5% para ganancias arriba de los $500,000. ¿Su reacción? Bueno, obviamente el FMLN se ha alejado de la gente, ¿verdad? Aquí ese 5%, que como ya lo sabemos todo y usted lo acaba de señalar, no es únicamente a las llamadas telefónicas, ¿verdad? Sino que es al internet, es al cable, es a la compra de accesorios. Ahora el case que tiene tiene que pagar 5% más. Mire, cuando la manera más fácil de tratar de solventar los problemas sin ningún compromiso es ponerle impuestos a la gente. Ponerle impuestos para tener más fondos. Pero fíjese qué interesante. Primero, antes que nada, este gobierno, como ya lo hemos dicho, estos dos gobiernos han sido los gobiernos que más impuestos han recaudado. Y se aplaude su estrategia de recaudación de impuestos. Algunos dicen es hasta como una especie de persecución. Pero,
Pero independientemente de eso, lo cierto es que, fíjese, en ingresos totales, 21.167 millones en impuestos hasta agosto del 2015. 5.755 millones en créditos, es decir, en deuda que usted y yo vamos a pagar, amigo televidente. 707 millones en donaciones, lo que suma 27.629 millones de dólares ha tenido de ingresos este gobierno. Estos dos gobiernos, perdón, porque es de los últimos 6 años y medio. La gran pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿y qué se ha hecho toda esa plata? Que mire que los programas sociales, sí, pero los programas sociales que hay que aplaudir las cosas buenas que se han hecho y que los niños tengan zapatos, que las familias se puedan ahorrar un poquito de dinero con eso, pero es cosa importante para ellos año con año, no cuestan 27.629 dólares. Este no es un tema de dinero, amigos televidentes, este es un tema de incapacidad de manejo de las arcas del Estado. Es decir, usted puede tener cualquier cantidad de dinero en su familia, en su empresa y aún así tener una empresa quebrada. Eso es lo que nos está pasando en El Salvador. En El Salvador hemos tenido, o estos gobiernos han tenido, todo el dinero del mundo posible. Y ahora resulta, por ejemplo, que las computadoras no las está pagando el gobierno, sino que las está pagando ALBA. Y aún así no solventan los problemas. Insisto, lo que pasa es que este es un mal gobierno. Y no hablemos vaya ahorita de la seguridad. Preguntémonos, ¿cómo están los hospitales? Están en malas condiciones. ¿Tienen medicamentos los hospitales? No tienen medicamentos los hospitales. Hablemos de las escuelas. Las escuelas, muchas de ellas tienen que interrumpir clases en los días que llueve porque se moja. No tienen los pupitres, no tienen las pizarras. Es decir, se ha aumentado la inseguridad. Ahora resulta que estamos volviendo a ver una gran cantidad de robos de automóviles. Siguen aumentando las extorsiones. Entonces, este gobierno, por mucho dinero que le haya metido a sus arcas, no nos está solventando a los salvadoreños los grandes problemas. Meten plata y en este país no hay inversión. ¿De qué sirve tener ese montón de dinero si no hay trabajo? Hace menos de un mes, un matutino daba un dato de que la población económicamente activa, que antes creíamos que crecía alrededor de 60,000 personas al año, hoy ya pasó de las 70,000. Y leyendo casualmente ayer o antier este libro tan bonito que se llama El País que Viene, de estos 40 muchachos que han escrito alrededor del país, una persona que trabaja en el gobierno y que escribe ahí, habla de la cantidad de jóvenes que están sin empleo y es impresionante. Entonces, ¿qué hacen esos jóvenes? Se van para Estados Unidos, se quedan sin hacer nada y peor que eso, entran a las pandillas. Los problemas del Salvador, este gobierno no los va a resolver metiéndole más impuestos al pueblo. Alguien puede decir, pero mire, se necesita dinero para perseguir el delito, se necesita dinero para prevenir el delito. Sí, es cierto, pero más que dinero se necesita un verdadero plan y además de un plan, una estrategia para echarlo a andar. También ellos dicen, mire, aquí hay un plan que se llama Plan El Salvador Seguro, un plan que no lo hizo solo el gobierno, sino con el acompañamiento de instituciones serias y de personas que quieren colaborar al país. Se presentó en enero, Carlos, y ahora estamos en noviembre, 10 meses. ¿Qué de eso se ha implementado? Entonces, de igual manera, ¿cuál es el problema? El problema se llama incapacidad del gobierno. Se le da al gobierno un plan y el gobierno no tiene las posibilidades de echarlo a andar. ¿Por qué? Porque no sé, no tiene la gente, yo no sé, pero la verdad es que los salvadoreños esperaríamos más. Ahora, específicamente sobre estos impuestos, mire qué interesante. Ellos dicen que les surge el dinero, hablaban de que 140 millones de inmediato. La pregunta es, ¿con estos impuestos van a recoger los 140 millones de inmediato? No, porque para comenzar, yo no sé cuál es el cálculo exacto que ellos han hecho con el 5% a la telefonía, pero hay un dato por ahí. ¿Cuánto tiempo se van a tardar a recoger los 140 millones? Le ponen le ponen 5% de impuesto adicional a las utilidades arriba de $500,000. Pero, ¿cuándo se va a echar a andar eso? Porque
No sé, puede ser que estoy equivocado en lo que voy a decir, pero como una ley no es retroactiva y este año fiscal ya va terminando, porque estamos en noviembre, quiere decir que entonces esto va a ser efectivo para las utilidades del 2016. Quiere decir entonces que lo van a recibir en abril de 2017. Abril digo yo porque es cuando se pagan los impuestos anuales. Y estos 14 meses o 15, 18 meses, ¿qué van a recibir? Entonces, amigos, alístense porque ahorita van a venir más impuestos. Cuando dentro de 30 días o 45 días el gobierno del FMLN se dé cuenta que no tiene el dinero porque no lo puede recoger de una sola vez, entonces lo que va a hacer es buscar otra fuente de ingreso. ¿Ya escucharon ustedes propuestas de nuevos impuestos? No, bueno, ¿cómo no? Hay un par de impuestos más que no sé por qué los detuvieron el jueves y tenían los votos. Ellos hablaban de un impuesto del 15% a las utilidades de las casas de azar, es decir, a los casinos y los lugares donde se juegan en maquinitas y etcétera. Y se hablaba también de aportar que los funcionarios de elección aporten el 10% de su salario cuando ganan arriba de $2,200, me parece. Pero habla de funcionarios de elección, es decir, alcaldes, diputados, concejales, pero presidente, incluso de segundo grado como magistrado, pero nadie habla de ministros o de funcionarios. Vaya, por eso quiere decir que un funcionario como Sigfrido Reyes, que ahora gana $7,000, no pondría un 5, cuando él debería de estar poniendo el 10% de 7,000, son $700. Quiere decir que personas como recientemente acabamos de ver que el secretario de Transparencia gana $6,000, tampoco pagaría. Entonces quizás eso los hizo retroceder, pero vaya, descontarle el 10% a esas personas son ingresos que se hubiesen recibido de inmediato. Entonces, por eso insisto, Carlos y amigos televidentes, alístense, que esto solo es la puntita del iceberg. Después de esto va a venir muchas cosas más. Algunos partidos políticos, y yo voy a hablar por Arena, nosotros hicimos algunas propuestas. Lo que pasa es que no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Y fíjese qué interesante. El lunes de la semana pasada había reunión de la interpartidaria en donde íbamos a seguir hablando de cuáles pudieran ser unas fuentes de financiamiento. En el entendido que allá en la Comisión de Seguridad, en el Consejo, de Seguridad, hay una comisión sobre este tema. Todo esto no llegó ni a la comisión esa, ni mucho menos a la interpartidaria, porque a las 11:25 de la mañana, la reunión era a las 3 de la tarde, se nos dijo que no iba a haber reunión. Nos preguntamos por qué no iba a haber reunión. El jueves nos dimos cuenta por qué. Claro, no hubo reunión porque tenían listo todo para meterlo el jueves, y ellos sabían que si el lunes llegaba la reunión y había una discusión alrededor de eso, lo que iba a suceder es, al haber oposición, seguramente nosotros íbamos a salir de inmediato diciendo no estamos de acuerdo. Ahora, fíjese qué interesante, si nosotros lográramos que el Estado redujera los gastos, nosotros proponemos que los 3 órganos del Estado reduzcan el 3%, no estamos hablando de una cantidad enorme, el 3% a sus asignaciones presupuestarias para el 2016. Y que Casa Presidencial, bueno, obviamente de aquí hay que excluir seguridad, defensa, FODES, salud, educación, porque no lo podemos tocar. Y que Casa Presidencial, además del 3%, le recortara el 10% en lugar del 3% al tema de los viajes, al tema de la publicidad, porque imagínense, bueno, en estos días estamos viendo doble página todos los días a color pidiendo que se apruebe el presupuesto. Entonces los viáticos, entre otras cosas, solo ahí hay un cálculo de un ahorro de 43 millones. Después, congelar las plazas. Se estima que en el 2016 se van a retirar más o menos 3.500 personas. ¿Por qué? Porque llegan a su edad de retiro, y algunos siempre hay gente que se va porque encuentra, no sé, porque decide salirse del gobierno o porque encuentra otra oportunidad. Estamos hablando de 24 millones y ahí fuimos bien conservadores. Luego, reducir la evasión, la elusión y el contrabando. Y tomemos datos que ha dado funcionarios del FMLN. Según un estudio que presentó el Banco Central en abril del 2013, la evasión del IVA ronda en el 31%.
Nosotros decimos, si el Ministerio de Hacienda hiciera un trabajo fino y lograra reducir 3 puntitos porcentuales, no estamos hablando el 31%, son 60 millones. Y si el estudio de Francisco Lazo, ex viceministro de Economía, de julio del 2015, en donde le estima que la evasión del impuesto sobre la renta es de 935 millones, y lograran hacer un esfuerzo por reducir la evasión en 10 puntos, serían 94 millones. Y si además la elusión que hablan ellos, que es de 400 millones, la redujeran en 5 puntos, estamos hablando de 25 millones. Solo ahí, Carlos, usted tiene 246 millones. No tiene por qué tocar los fondos de las personas, la bolsa de las personas. Y esos 246 millones que están en el presupuesto del próximo año, se agarran y se van al Foseguridad. Porque esa es la otra cosa. ¿Quién va a manejar estos fondos de los impuestos? Si los fondos de los impuestos terminan cayendo allá en el Ministerio de Hacienda, digámoslo así, están a disposición del Ministerio de Hacienda. Y no es cierto, en una emergencia los van a utilizar. Cuando vean que les hace falta dinero en la caja chica, lo van a sacar y lo van a usar. Mientras que si hay un Foseguridad, sabemos que los fondos están destinados a esa Foseguridad y que nadie los puede tocar. Y ese Foseguridad tiene que ser de administración colegiada. Entonces sí vamos a empezar a ver resultados concretos. Entonces vamos a ver, por ejemplo, si los 50 municipios con los índices de homicidio más altos del país se van a atender como se deben con los fondos que se necesitan. La policía el otro día ya no hablaba de 50, sino que hablaba de los primeros 26. Bueno, de igual manera, pero así como están las cosas, todo indica que esto va a llegar a caer en un solo fondo y ese fondo no se va a terminar utilizando para el tema de la seguridad. Y como les dijo un miembro del Partido Arena en la Asamblea Legislativa, díganme ustedes, comprométase cuánto van a bajar los homicidios con estos nuevos impuestos, porque no es cierto que entre más dinero le meten, menos homicidios hay. Ahora, señor Velado, según entiendo entonces, mayor eficiencia en el gasto y mayor eficacia en el combate a la evasión y a la elusión traerían esos 243 millones de dólares. Pero el plan El Salvador Seguro cuesta 2.000 millones de dólares y haciendo la cuenta, esos 243 alcanzaría de repente para 800 y pico millones de dólares. Sí, pero vamos a ver, además, nosotros incluso hicimos una propuesta. Nosotros dijimos, ¿por qué no hacemos una emisión de bonos? Bueno, yo sé que la mayoría de gente es joven en este país, pero yo puras penas me acuerdo cuando en el año 69 se hicieron aquellos famosos bonos de la dignidad nacional. Los bonos de la dignidad nacional sirvieron para financiar la guerra con Honduras. Bueno, pues entonces en este momento nosotros podemos emitir bonos para que de manera voluntaria, de compra voluntaria, las personas a través de la bolsa de valores y tal, con un pago del principal a 15 años, es decir, a vencimiento de 15 años, puedan comprar esos bonos. Y nosotros proponíamos 150 millones. Si usted multiplica 150 millones por 5 años, que es más o menos el tema de esto, estamos hablando de, ¿qué? 750 millones adicionales. Pero no solo eso, yo me pongo a pensar, bueno, y aquel famoso impuesto de guerra que tiene la gasolina, ¿a dónde va a parar ese dinero ahora? ¿Por qué no lo mandamos al Foseguridad? Y usted no cree, y amigos televidentes no creen, que si nosotros mostramos como país que estamos haciendo un esfuerzo enorme, que nos estamos apretando el cincho como nos lo apretaríamos o como nos lo estamos apretando todos en este momento, cuando ha subido el frijol, cuando ha subido el arroz, cuando ha subido el maíz, cuando ha subido la energía eléctrica, cuando el presidente Anda nos acaba de subir el agua. Todo lo que hacemos es apretarnos el cincho. Si El Salvador entero se aprieta el cincho y dice voy a gastar menos y eso lo voy a invertir en seguridad, yo estoy seguro que países amigos nos pudieran ayudar. Estoy seguro que pero claro, tendríamos que ir todos, gobierno y oposición, a hablar con los países amigos y decirles, mire, hemos hecho todo este esfuerzo nosotros y ahora necesitamos un apoyo más de ustedes, echémoslo a andar. Yo estoy seguro que lo podemos conseguir. No necesariamente es con impuestos que van a solventar este problema. Ok, con ese ya nos quedamos. Vamos a la pausa, ya volvemos.
Bueno, señor Velado, otro tema también que ya se avecina en la Asamblea Legislativa es la elección de fiscal general de la República. El actual fiscal Luis Martínez busca la reelección, dependiendo de quién le pregunte. El fiscal es un héroe de la justicia en nuestro país o de repente un villano por omisión. Algunos casos los tengo, digamos, frescos en la cabeza. Uno podría ser, por ejemplo, que tanto los abogados acusadores de particulares en el caso del expresidente Flores argumentan que el fiscal no ha sido diligente en la persecución del delito, de los delitos que se le imputan. Por el otro caso, de CLN, algunos dicen que también no fue lo suficientemente diligente en ese caso. Y por el otro lado también dicen que no han sido investigados o cuestionados con suficiente firmeza en torno a esos viajes que ha hecho en un avión de un empresario, sobre el cual hay denuncias en la Fiscalía General de la República. Las denuncias en contra de él aparentemente no han progresado, pero la de un adversario aparentemente sí. Entonces aquí tenemos para los dos lados, el que piensa que es un villano y el que piensa que es un héroe. La pregunta es, ¿cuál es la posición de Arena en este punto? ¿Darán sus votos para reelegir al fiscal Martínez? Nosotros estamos siendo parte del proceso completo, es decir, hay un miembro del partido y un suplente adentro de esta comisión que tiene que estudiar los 72 currículum de las personas que se han inscrito. De hecho, las entrevistas, que por cierto entiendo que terminan este viernes, pues han tenido que ir en un proceso bastante cansado, pero había que pasar por todo el proceso. O sea que yo parto de que todos tienen las mismas oportunidades, es parte del proceso. Ahora bien, sí debo decir que nosotros como Arena lo que pretendemos es que el fiscal que se elija sea una persona que tenga primero una total independencia. Es decir, a nosotros no nos interesa que esa persona sea amigo o simpatizante de Arena. Eso no es lo que nos va a mover. Nosotros lo que nos va a mover es que esa persona sea independiente y que no vaya a responder nunca a la llamada telefónica o a la presión de cualquier grupo, porque no necesariamente debe ser partido político, cualquier otro grupo, pues, llámese económico, llámese social, llámese como se llame. Esa es una condición importante. La otra condición importante es que la persona tenga todas las capacidades, es decir, que sea una persona que en realidad vaya a llegar a la fiscalía a cumplir con el deber que le corresponde, que es la investigación y la persecución del delito, que como sabemos todos, las leyes en El Salvador le dan a la fiscalía o al fiscal general el monopolio de esa persecución. Necesitamos una persona que llegue con toda la idea de modernizar la fiscalía, porque vemos cifras que asustan, ¿verdad?, de que un porcentaje muy bajo de las personas que son acusadas llegan realmente a un proceso judicial, y además que de esas que llegan a ese proceso judicial, muy pocas son condenadas. Esto quiere decir que en El Salvador, en las calles andan un montón de delincuentes, y sin embargo, adentro de las cárceles hay personas que probablemente ya pudieran haber salido al haber cumplido una buena parte de su pena, o porque el delito era un delito menor que tal vez pudiera haber sido excarcelable. Nosotros necesitamos en El Salvador combatir con todo, no solo los temas de los homicidios, los temas de las pandillas, sino que también el lavado de dinero y la narcoactividad. En El Salvador es sorprendente ver cómo de repente hay capitales que nacen de la nada, y uno dice, bueno, ¿y de dónde sale todo esto? Entonces, nosotros como Arena, en la cabeza no tenemos nombres, en la cabeza lo que tenemos es perfil. Y vamos a ver quién es de todos estos que se han inscrito la persona o las personas que caben dentro de ese perfil. Y entre esas personas nosotros vamos a escoger los posibles para llegar a la terna final que nosotros propondríamos, para luego discutirlos con el resto del partido. Es decir, ni avalan ni descartan que el fiscal Luis Martínez sea reelecto. Nosotros no podemos descartar a nadie en este momento. Ahora, como yo ya lo dije en alguna otra entrevista, si usted me pregunta, mire, ¿cómo evalúa usted el trabajo del fiscal Luis Martínez? Yo sí tengo algunas críticas
que usted ya las comenzó por hacer, ¿verdad? ¿Cómo es posible de que se persigue? Vaya, todos los casos que usted mencionó están relacionados de alguna manera con exfuncionarios del Partido Arena, pero nadie habla. Él no ha terminado lo del hoyo del Chaparral, el de los 100 y pico de millones. Nadie está hablando de las 5 de noviembre y todos los otros problemas. ¿Qué pasó con lo del Ferrari allá en el redondel Maferrer? ¿Qué ha pasado con la forma en que viven algunos expresidentes de la República de una manera suntuosa, ya que habíamos estado hablando de sospechas de enriquecimiento ilícito? Yo no los estoy acusando, y lo que estoy diciendo es que se deberían de investigar. ¿Por qué lo único que suena es todo eso y no suena otros temas? Pues entonces uno se pregunta, ¿será que los dados están un poquito cargados? Es decir, de repente el señalamiento suyo iría orientado a que, bueno, se ha procesado al expresidente Flores, aunque algunos dirían que no ha sido diligente, que se ha procesado a gente, digamos, que en un momento dado estuvo afiliada al Partido Arena, en el caso Selenel, pero no se le ha dado, por ejemplo, igual énfasis al caso del expresidente Reyes. Por ejemplo, y digamos, usted mencionó el caso de Selenel y al final quedaron todos libres. Es decir, no había un caso ahí, no había razón. Y sin embargo hubo un escándalo enorme. Yo no estoy diciendo que no se debería de investigar. Claro que se debería de investigar si había alguna sospecha. Pero ¿por qué de esa manera y no así? Se hablaban de cientos de miles de hojas en el expediente y de cualquier cantidad de documentación. Y yo estoy seguro que igual cantidad de documentación debe haber en otros casos y no se le hace la misma propaganda. Aparte que un fiscal o una fiscalía jamás debe de hacer propaganda de lo que está haciendo, en el sentido de que no va a andar diciéndole a los medios de comunicación, mire, el proceso va de esta manera, ¿cuándo puede poner en riesgo el proceso? A lo que yo me estoy refiriendo es que es bastante sospechoso o no sé, pues que solo vemos la balanza inclinada para un lado. Esto no es una cosa, no debe ser algo político, obviamente. Tiene que ser una cosa institucional, pero ha sorprendido. Ok. Cambiamos ahora el tema, señor Velado, y hablemos un poco acerca de este anteproyecto de ley para los delitos de difamación y calumnia. Uno de los principales abanderados de este proyecto es el vicepresidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos. Escuchemos lo que dijo. Últimamente en nuestro país hay una serie de señalamientos, difamaciones, de injurias que se están cometiendo a nivel de publicaciones. Bueno, y intuyo que a lo que se refiere el diputado Gallegos es que tanto el periódico digital El Faro como el periódico digital El Diario1.com han hecho, digamos, una serie de reportajes en la que básicamente se constata, basado en informes de la sección de probidad, de que hay una serie de diputados que se han enriquecido durante su estadía como funcionario público. Eso es lo que detallan los reportes. No se está adjudicando una malicia en ese enriquecimiento, simplemente que asombra que buena parte de ellos precisamente se han aumentado sus fortunas o su suerte durante su estadía como funcionarios. Y hay funcionarios desde el expresidente Reyes de la Asamblea, al otro Reyes, pero de Arena, al diputado Merino de Conciliación Nacional, y creo que inclusive, bueno, creo que está ahí, porque son los que recuerdo así muy claramente. Cardosa. Exacto, el diputado Cardosa. Guillermo Gallegos. Mire, llamémosla como la debemos de llamar. Esto es una ley mordaza. Este es un anteproyecto de una ley mordaza. Ayer entiendo que este señor diputado también salió diciendo de que no era en contra de los medios de comunicación. Mire, obviamente muchos nos pudiéramos poner contentos de una ley como esta, porque también entonces pudiéramos perseguir a personas que han tratado de dañar nuestra reputación haciendo señalamientos infundados de diferente tipo. Y por cierto que no estaría el diputado Gallegos, no estaría ajeno a esto, porque él también en sus momentos ha hecho acusaciones públicas a algunos miembros de Arena de cosas que nunca ha podido comprobar. Pero dejemos eso por aparte, porque
Ya las leyes del Salvador ya permiten cuál es el camino para hacer este tipo de denuncias. Lo que sucede es que hay diputados o políticos que quieren asustar a los periodistas con el petate del muerto. O sea, lo que les están diciendo es, miren señores, si ustedes siguen hablando, los vamos a perseguir. Queremos ser un Ecuador, queremos ser un Venezuela, donde no hay libertad de prensa. No puede ser. Es decir, por mucho que vengan a decir que mire que esto no va contra los medios de comunicación, claro y pelado, Carlos y amigos televidentes, esto va en contra de los medios de comunicación y especialmente de aquellas personas, porque vaya, ustedes en televisión, si yo digo algo aquí, la prueba es lo que yo dije. Si ustedes le filman a alguien unas declaraciones, ahí está, pero muchas veces hay gente que escribe y da información que probablemente algunas personas, como en este caso a diputados de Ghana, les molesta. Y entonces lo que van a tratar de hacer es ir detrás de los periodistas. Y es una muestra más de que este gobierno va por el mal rumbo, porque yo no lo puedo asegurar, pero me imagino que por este cuchicheo que tienen entre Ghana y el FMLN tiene que estar de acuerdo en esto. Probablemente los tiraron a ellos, pero entonces hay mal rumbo, hay incapacidad, se han alejado de la gente, son un mal gobierno y ahí se llevan de encuentro a Ghana, porque Ghana siempre va pegadito con el FMLN. Van a hacer cualquier cosa con tal de callarlos a ustedes, que hacen un trabajo profesional, porque hay que reconocer que en este país hay periodismo muy profesional, a diferencia de otros países del mundo, y que no se dejan influir por la derecha o por la izquierda, simple y sencillamente así es, y para mí es una ley mordaza. Ok. Señor Velado, se nos acabó el tiempo, pero no me resta más que agradecerle que haya estado usted esta mañana aquí en República. Al contrario, Carlos, muchas gracias a usted y muchas gracias a los amigos televidentes, y como dice Carlos, la República es de todos. Y hay que cuidarla. Y hay que cuidarla. Bueno, gracias, señor Velado. Nos robó la frase, entonces solamente me resta decirles que se quedan con la edición matutina de Teleprensa. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos.